Julieta Venegas. Ay, Julieta, te admiro muchísimo. Qué gusto, Gracias, estoy Jordi. muy emocionado de Muchas que estés aquí en la entrevista. No, muchas gracias por tenerme. La verdad, gracias feliz. Y fíjense que no nos conocemos tanto como yo quisiera, pero la pequeña amistad que tenemos arrancó por una situación de unos dientes. Qué bueno que te acuerdas de eso, amo, sí. Es que fíjense que nosotros algún día, yo andaba muy preocupado porque mi hijo no reaccionaba muy bien con los dentistas y creo que Simona, tu hija, tampoco. Sí. Y un día nos platicamos y le dije, tienes que ir con ese doctor, es lo mejor. Y la próxima vez nos encontramos en el consultorio del doctor, ¿no? Sí. ¿Cómo va Simona con los dientes? Pues bien, digo, ya tiene 12, ya cambió de dientes, pero bueno, a partir de esa experiencia ella ya cambió su experiencia con los dentistas, por supuesto. O sea, ya buena onda, ya como que sí. Tuvo muy buena experiencia, pero sí, muy gracioso. Siempre me acuerdo de ti por eso. Como sí, que... sí, como que nos empezamos, como que lo que nos unió fue la preocupación por los hijos. Por los hijos, tal cual. Porque los hijos de los dos verdaderamente sufrían en el dentista. Sí, totalmente. No, y además de que Simona tuvo muy mala experiencia con los primeros dientes, se le empezaron a deshacer. Tuvimos un montón de problemas que nos llevaron a dentistas y a malas experiencias, y ahí fue como que se empezaron a sumar los traumas entre que yo estaba traumada por los dientes, ella estaba traumada por los dentistas, empezábamos ahí, y ahí como que logramos encontrar como, gracias a tu sugerencia, encontramos como un camino de salida de todo ese caos. De todo ese barullo. Que ahora viven, ustedes, bueno, vives con ella en Argentina. Sí, vivo con ella en Argentina. Con Simona y con 2 gatos. Sí. ¿El nombre de ellos? Simona, Félix, que es con el que yo hago cucharita, y Artemisa se llama la otra. Artemisa, sí. que es la que me dices que llegó, no, para quedarse. El que llegó para quedarse fue Félix. El de la cucharita. Sí, el de la cucharita. ¿Eres muy cariñosa? ¿Eres muy física? Sí, y más que nada porque él me obliga, es muy chistoso, es como todo encimoso y llega y me pone la cabeza y esto, entonces me da mucha ternura porque es como además todo incómodo, todo grandote, así que nada, sí soy cariñosa. No, y con la otra también, o sea, como que además los dos están como acostumbrados a que Simón le encantan los gatos, pero ella los agarra, los no sé qué, y los dos se acostumbraron mucho a eso, a que ella, nada, le gusta eso. Qué bueno. Pues bienvenidos. La vamos a empezar padrísimo. Julieta, salud. Ay, salud. Decidimos tomarnos, tú un mezcalito, yo un tequila. Salud. Ustedes tómense, ya saben lo que quieran. Disfruten un rato con nosotros. Olvídense de sus problemas, de las situaciones. Durante 1 hora y media, traten de pasarla bien y relajarse y conocer más a Julieta. No solamente a la artista, que esa ya la conocemos, sino a Julieta, que es Julieta Venegas. Percebault. ¿Cómo? Percebault. ¿Percebault? Sí, así. ¿De dónde es Percebault? Pues francés, pero mi mamá es de Tecate. ¿Tu papá de dónde? Mi papá es originalmente del DF, pero su papá se fue como a trabajar a varias partes del país y él, por coincidencias de la vida, nació en Aguascalientes, pero luego vivió en el DF y después se fue a Tijuana eventualmente. Don José Luis y doña Julia Edith. Julia Edith, sí. Oye, tú naciste en Palm Beach. En Long Beach. En Long Beach. Ok, perfecto. Sí. Y ¿fuiste nada más a nacer ahí? ¿Te llevaron a nacer ahí o cómo fue? Sí, o sea, mi papá, cuando estaban recién casados mis papás, su sueño era ser fotógrafo y quería estudiar fotografía. Y mi mamá como que le dijo, pues, ¿por qué no te lo tomas en serio? Porque él hizo un curso a la distancia. Le mandaron un curso por correo. Hizo un curso por correo y como que él estaba como interesado en empezar a hacer foto y no sé qué. Y mi mamá le dijo, ¿y por qué no te lo tomas en serio y vamos a Los Ángeles realmente y estudias un curso? O sea, encontró que había un curso y que le alcanzaba el dinero, no sé qué. Se fueron y ahí nacimos los primeros 4 hijos. Y después de eso se regresaron a Tijuana ellos y ahí mi papá puso el primer estudio, que fue en el 70, que fue como recién nacidas nosotras. O sea, tú eres del 70, ¿no? Yo soy del 70, sí. No, entonces, 71 pusieron el estudio. Y a partir de ahí mi papá, pues fotos de bodas, de 15 años y toda la vida, y sigue siendo su vida y sigue siendo lo que más ama hacer y así, ¿no? Entonces era Tijuana, pero pues cruzaban para... Cruzaban, sí. Entonces ya cada vez que iban a hacer un hijo, se cruzaban, tenían al hijo y volvían a Tijuana. Bueno, lo de se cruzaban sí lo entiendo, sí. para tener al hijo. Sí. No, sí. Sí, porque digo, pues es como lo básico, sí, ¿no? Sí. Sí, claro, no solo que cruzaban la línea, o sea, además de que cruzaban la línea, o sea, pero sí, digamos, cruzaban. ¿Son 6? Somos 6, sí. O sea, que cruzaron la línea un chorro, Mucho, ¿no? Sí. Entonces, y además es muy chistoso porque siempre ha habido como una cosa en mi familia de vivir en los 2 lados de la frontera. O sea, tengo 2 hermanos que viven en la parte de Tijuana, pero cruzan a San Diego a trabajar. Y luego mi papá y mi mamá viven en San Diego, pero mi papá va a Tijuana a trabajar. O sea, todo es como una cruzadera todo el día, viven en los 2 lados de la frontera. O sea, para mi familia ir a Tijuana es también ir a San Diego, ir a San Diego es también ir a Tijuana. O sea, es como que los dos,
es una extensión de una ciudad que Sí. son en realidad dos. Y ¿no? es como que mucha gente que vive en la frontera, ¿no? La gente que vive en Ciudad Juárez y El Paso, tal, Sí, en sí. Bronzeville, o sea, como que todo esto... Sí, se puso bravo en la pandemia porque la cerraron. En un momento no había manera de cruzar si no tenías pasaporte de Estados Unidos o no sé, o el Global Entry o la Centro, lo que sea. O si como que la mayoría de la gente que nada más tenía visa normal dejaron de darlas y ya no podían cruzar, ¿no? Entonces se puso medio caótico y cuando volvieron a abrir la frontera fue como ¡wow! Porque toda la gente de Tijuana está acostumbrada a cruzar y a ir, no sé, al súper Claro. o... Sí, es como muy normal tener como vida en los dos lados y de repente como que al no tenerla todo el mundo se volvió loco cuando ya pudieron volver así de... Sí, los outlets. O sea, Claro, yes. Oye, Sí. mira, somos exactamente de la misma edad, entonces, pero yo creo que vivimos muy paralelo, diferente en ese aspecto, porque yo me acuerdo que yo me moría por un Milky Way, por un Three Musketeers, por unos Nike, que ni Nike se decía Nike. Sí. Para ti tener todos los dulces gringos y todo eso, pues eso era parte de tu vida normal, me imagino. No, pues imagínate que nosotros el paseo de la escuela era ir a Disneylandia. Ay, no manches, oféndeme. O sea, el paso de la escuela era ir a Sí, Disneylandia. o sea, todo el tiempo ibas a Disneylandia. O sea, esa era la onda. Era como que... Y claro, y olvídate, los dulces gringos. O sea, nosotros, de hecho, la radio y la tele, o sea, que nosotros consumíamos... Yo aprendí inglés por la tele. O sea, yo la tele que nosotros veíamos en ese momento era mucho más accesible y fácil ver la tele gringa, porque era la señal que teníamos cerca. La Claro. mexicana había que conseguirla, todo se veía mal, no sé qué. O sea, no llegaba bien. En ese momento la radio que nosotros escuchábamos también era la radio gringa. O sea, nosotros... Yo realmente nunca estudié inglés como tal y soy bilingüe, pero porque crecí hasta los 7 años, que fue cuando nos quitaron la tele, porque nos quitaron la tele a los 7 años. Hasta ahí vimos tele, pero sin parar, pero todo en inglés y ahí ya sabemos inglés. Oye, ¿y nunca has escrito en inglés? ¿No tienes canciones en inglés? No, y sabes que yo no sé por qué siempre hay algo en el inglés. Digo, además es muy chistoso porque el otro día como que vi a alguien hablando y dice, pues hay que como cantar en todas las lenguas. Y pues sí, digo, estaría padre. Pero no sé por qué yo siempre me he sentido emocionalmente más cerca del español. O sea, el inglés me resulta fácil, lo leo, escucho muchísima música en inglés. O sea, como que nunca ha sido un tema, pero por alguna razón cuando escribo me siento más yo cuando lo hago en español. O sea, ¿Lo has intentado? ¿Has dicho, alguna vez, y de hecho hace no tanto, más como por el tiempo de la cuarentena, me invitaron a ser de letrista de un musical que sucedía en la frontera, entonces había canciones en inglés, canciones en español, y ahí fue la primera vez que escribí yo solamente era la letra porque me mandaron la canción y yo escribí la letra, y era la primera vez que me sentaba como a escribir una letra en inglés. Fue como para mí todo un evento. Y dije, qué loco, o sea, sí puedo. O sea, como sí me sale, pero no sé por qué razón no me siento totalmente yo cuando lo hago. wow, qué interesante. ¿Te has enamorado en inglés? No. Bueno, Yo de creo que ahí actores. podría estar el asunto, ¿eh? De actores. ¡Ah! Pero- Pero no de personas. ¡Ah! Ok. O sea, Sí, como que pero tienes eres fan de alguien o te gusta Sí, pero alguien. claro, no. Pero sí es cierto que capaz si hubiera habido como una relación en inglés, a lo mejor ahí sí. Sí, porque te sale el corazón, sale tal, o sea, como que... Claro. Y luego uno igual está en una parte en la parte del enamoramiento, o en la parte de la pasión, o en la parte del enojo. El enojo en Claro. inglés también, y con pasión en medio debe ser... Te salen las palabras, o sea, no, las palabras las tienes, todo el vocabulario, más bien te salen las emociones y las dices en el idioma para que te entiendan, ¿no? Claro, totalmente, sí. No, y es la onda que como que, por ejemplo, nosotros en la frontera se habla mucho como de lo pocho, ¿no? Que es como cuando combinan las dos lenguas. Y con mis hermanas incluso hablamos mucho en las dos, o sea, somos pochas, nos hablamos mucho como en español y en inglés porque nos acostumbramos a eso, pero a mi mamá, por ejemplo, no. O sea, con mis papás cero. Mi papá, de hecho, sí, de toda la vida haber vivido como entre Tijuana y vivir en San Diego y no sé qué, su inglés es como bastante rudimentario, por decirlo de una manera. Él sigue siendo como bien señor mexicano, que le cuesta mucho como... Además, siempre me encanta porque mi papá cuando éramos chicos siempre decía como, estos gringos. O sea, él como, ay, tan modernos. Entre estos gringos como diciendo bien y mal, ¿no? O sea, como qué libertinos, qué no sé qué. O sea, para él como que los valores mexicanos. Entonces siempre como que nos inculcó una cosa como con México, un México como muy... O sea, de hecho, él siempre está como conectado con todo lo que sucede en México mucho más que Estados Unidos, ¿no? O sea, Estados Unidos ahora, ellos viven del lado de Estados Unidos también por una cuestión como de su seguro médico y todo eso, pero por él viviría en Tijuana. Ok. Feliz, o sea, Oye, ¿cómo es crecer con 5 hermanos? ¿En qué número estás tú? Bueno, tú e Ivonne, que son las gemelas, ¿en dónde están?
Nosotros somos, o sea, somos, lo que pasa es que hubo como mucha distancia en las dos últimas, muchos años de diferencia con las dos últimas, pero los 4 primeros, que somos un hermano mayor, una hermana mayor y luego mi hermana gemela y yo, y después a los 8 años nació otra y a los 8 años después de eso nació otra. ¡Wow! Ajá, entonces todos como que... mismo papá y mi mamá. Sí, mismo papá y mamá, muy activos. Mucha ¿Pero qué, cruzadera, mucha cruzadera. ¿Se separaron en medio ellos o qué? No. O sea, lo que pasa es que ellos, no se separaron. Se separaron como, de hecho, ellos estuvieron separados 10 años, pero después de cuando la menor tenía como 13 años, se separaron y luego volvieron cuando tenía 23 más o menos. Con la menor, o sea, realmente los 6 con diferencias inclusive de 16 años entre la penúltima y la última son del mismo periodo. ¿Cómo es crecer con tus hermanos? Pues es que es muy chistoso porque, claro, yo ahora lo veo a la distancia y yo crecí realmente con los 4 primeros crecimos como muy juntos y era una vida y luego cuando nació la pequeña era nuestra hermanita pequeña. Ella como que era la bebé, pero después de eso pasó mucho tiempo a que naciera Giovanna y Giovanna realmente ya fue la bebé. O sea, como que imagínate, sí. todos, además mi mamá cuando nos dijo, todos como vivíamos en una casita toda chiquita en playas, no cabíamos y decíamos, ¿cómo se te ocurre? Además, ¿cómo lo hicieron? O sea, todos nos preguntábamos como, estamos todos aquí amontonados, ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿en qué momento lo hacen? ¿En qué momento? O sea, y bueno, y nada, pero cuando nació se convirtió como en nuestra nena. De hecho, hasta el día de todos decimos como, qué bien nos salió la nena, ¿no? O sea, la responsabilidad de todos. Sí, porque todos nos sentimos como porque es nuestra. O sea, nadie se quita la responsabilidad. Mi pobre madre nos compartió, todos nos tocó como en algún momento además como cuidar, lo que sea, pero como que todo es como nuestra nena, ¿verdad? Qué bien nos salió, mamá. Así. Guau, qué padre. Oye, ahorita que dices que vivían en una casita muy chiquita, ¿cómo dormían? ¿Cómo vivían? Pues mira, es que tuvimos como muchos movimientos entre Tijuana y San Diego, porque siempre este jaloneo de mis papás de vivir entre Tijuana, mi papá siempre quería en Tijuana, mi mamá siempre quería en San Diego. En un momento vivíamos en San Diego, pero mi papá siempre ganó pesos, porque él siempre trabajaba en México. Y en un momento cuando se vino como la gran devaluación, pues nos regresamos a Tijuana, así como nos regresamos a Tijuana y fue como que unos amigos prestaron una casa que realmente, pues digo, estábamos todos apretados. Mi hermano dormía en la sala, nosotros dormíamos como las 3 hermanas, las 4 hermanas, como la chica y las otras 3 todas apretadas en un cuarto y mis papás, y ahí encargaron a la nueva. O sea, que todos estábamos como, wow, ¿cómo le hicieron? Y después ya quizá en algún momento que se iban todos, ¿no? Sí, yo creo. No, porque trabajaban todo el día. O sea, tuvo que ser cuando estábamos todos ahí, no sé, era imposible. Y después de eso nos fuimos al río, a la zona del río Tijuana, a un departamento que igual estaba chiquito, pero mi hermano se fue, y luego mi hermana se fue a estudiar, y ahí nos empezamos a ir, y yo me fui a los 21 años a la Ciudad de México. Entonces, como que ahí ya me perdí, digamos, como muchos, pues digo, dramas, y también una cierta edad de mis 2 hermanas chicas. O sea, yo como que la adolescencia de mi hermana, la más chiquita, pues ni me tocó. O sea, como que me tocó de lejos. Cuando estaban los primeros 4, ¿a qué jugaban? ¿Qué les gustaba? Pues yo creo que, o sea, yo me acuerdo que nos gustaba mucho como todos los juegos de mesa, o sea, mucho Monopolio, mucho... ¿Te acuerdas de ese? No me acuerdo cómo se llama, el Battleship, que era como... que ponías como dos naves. Submarino, aquí se llama. El submarino, ese era increíble, la verdad. O sea, sí, eso que nos le movías así para ver que si le movías y el otro al A tanto y el otro decía A tanto. O sea, como juegos que a mí se me hace increíble que esas cosas ahora solamente existen cuando no tenemos señal internet, ¿no? Qué fuerte, sí. O sea, porque la verdad es que estaba padre. Y a mí hasta ahora me sigue pareciendo como súper lindo cuando logramos sentarnos a la mesa. Yo, hace poquito me fui de vacaciones nunca nos habíamos ido solas con mi hija de vacaciones. O sea, siempre, pues íbamos con amigos o como diferentes familias, no sé qué, pero fuimos solas. O sea, tú y Simona. Ajá, a un lugar que no había acceso a internet. Entonces, de repente fue como, bueno, nos llevamos un juego de uno. Y empezamos a jugar uno y fue muy divertido como descubrirnos en otra situación. Dije, qué carrilluda eres. No me había dado cuenta de lo carrilluda que eres. O sea, es súper como... te chingaba y te molestaba. No, me chingaba. Y además era como, qué bonito abanico, mamá. O sea, como cuando yo tenía muchas cartas así. Fue como muy divertido, la verdad.